Tal médicos, revisamos un tema muy importante, el primero de los que vamos a ver en cirugía, como es la diverticulitis. Hay que diferenciar siempre entre las distintas presentaciones que va a tener esta enfermedad, sobre todo por los casos clínicos y el tratamiento que va a requerir cada una de ellas. Esta es una clase hasta cierto punto corta y sencilla, entonces no se preocupen mucho, pero a su vez sumamente rentable por lo que se ve en el día de hoy. Vamos a comenzar con las definiciones que hay que tener en cuenta. Primero tienes que saber diferenciar los distintos tipos de presentación de la enfermedad. Una va a ser la diverticulosis, que es la presencia de divertículos en el colon y no va a presentar manifestación clínica de la enfermedad. Es decir, vas a tener esas salientes que se ven acá en la imagen a nivel colónico. Lo puedes identificar por una tomografía, por una colonoscopía, pero no te van a causar síntomas, solo los tienes ahí. Muchas personas, probablemente adultos más de 40 años, función de la GPC, pues ya tienen esta enfermedad, sin embargo, está limitada, está controlada y no está causando mayor problema en el paciente. Posteriormente aparece la enfermedad diverticular, en lo cual estos divertículos van a acompañarse de dolor crónico o sangrado. Ese sangrado generalmente es de tipo vinoso, es hematoquesia, y en algunos casos se puede presentar propiamente como una diverticulitis ya con rectorragia. Y finalmente la diverticulitis es la inflamación de los divertículos y esa va a afectar la pared del colon. Generalmente se acompaña de datos de respuesta inflamatoria y más agresivos. Puede ser fiebre mayor de 38 grados, puede ser un sangrado tubo digestivo bajo, que a veces sea más importante y condicione la inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Datos de irritación peritoneal, ¿no? Abdomen de madera, dolor a la palpación profunda, rebote positivo, toda esa cosa. Y también dolor característico en fosa ilíaca izquierda. Muchas veces tú lo vas a sospechar en el caso clínico con una apendicitis, pero del lado izquierdo. Generalmente es el diagnóstico diferencial y como más fácil lo puedes reconocer en el área de urgencias, en el área de cirugía. Y recordemos que es la principal causa de sangre del tubo digestivo bajo en el paciente hospitalizado. En cuanto a etiología, vamos a ver que es multifactorial. La guía menciona que si bien se considera que esa enfermedad aparece posterior a la revolución industrial, con el refinamiento de los granos, la disminución de la fibra en la dieta, un estilo de vida más activo, con más estrés y más sedentarismo, y a su vez el consumo de productos refinados, menciona que estos no son factores de riesgo, sin embargo, sí disminuyen la recurrencia de la enfermedad. Entonces, es un poco complejo entenderlo. Sin embargo, hay preguntas en las que te piden factores de riesgo y hay que reconocer que si bien el controlar estos factores te da beneficio para evitar la recurrencia, no se considera que como tal sean factores de riesgo. También menciona que si se ha asociado mayor recurrencia en personas que tienen alto consumo de carne y azúcares refinados, pero otra vez no está comprobado. Epidemiología les comentaba que afecta hasta el 33% de la población mayor de 45 años y menciona que puede ser más de la mitad de los pacientes mayores de 80 años. Hasta del 10 al 25% de las personas afectadas van a desarrollar como tal diverticulitis al menos una vez en su vida. Entonces es una patología muy, muy frecuente. Si rotaron por urgencias o por cirugía, pues sabrán que sí, era el pan de cada día encontrar un paciente que tuviera esta sintomatología. Y menciona que hasta el 95% van a aparecer en colon sigmoides. Avisopatología, menciona la guía que primero hay un aumento de la presión intraluminal junto con debilidad de la pared muscular. Esto sobre todo en los puntos débiles de la misma pared del colon, que va a ser por donde entran los vasos sanguíneos o lo mismo donde están las tenias. Aquí va a haber una contracción muscular excesiva que va a aislar propiamente estos segmentos que están tabicados, estos puntos débiles. Entonces va a empezar a generarse una fuerza de pulsión muy elevada que va a terminar con la protrusión y herniación de la mucosa y la submucosa en los puntos que ya revisamos anteriormente. Ahora sí, vamos a revisar la diverticulosis. Como tal, hay que reconocer que la guía nos hace primero el tratamiento de lo que es la enfermedad diverticular y la diverticulosis como tal. El diagnóstico de la enfermedad diverticular, vemos que tienen síntomas crónicos. Crónicos es muy importante. Como no es agudo, sino una enfermedad que está apareciendo continuamente, pues vamos a tener historia de dolor en cuadrante inferior izquierdo, pero no vamos a tener fiebre ni leucocitosis. O sea, solo es dolor en cuadrante inferior izquierdo. Y si hacemos una tomografía, quizá una endoscopía o una colonoscopia, que es lo que se quiere referir acá, podemos encontrar los divertículos, pero no vamos a encontrar datos que nos hablen de un compromiso más importante. Entonces no vamos a encontrar ni estenosis, ni absceso, ni perforación, ni mucho menos obstrucción. En el caso de la enfermedad diverticular, menciona la guía que el tratamiento puede ser con mesalacina de primera línea, o sea, para enfermedad diverticular el tratamiento es mesalacina, y también se pueden agregar
Probióticos, que pues la guía siempre te dice que sí lo implantago, pero bueno, probióticos hay muchos y ya dependiendo de lo que tengas a tu disposición, pues le darás lo que sea más adecuado para tu paciente. Y por otro lado, la diverticulosis, vemos que en la colitis asociada, entonces aquí no está hablando de que diverticulosis ya tiene datos como tal que sí aparece inflamación. Son los síntomas de enfermedad diverticular, que ya vemos otra vez dolor en cuadrante inferior izquierdo, y se acompaña de sangrado transrectal y diarrea. Ese sangrado transrectal otra vez generalmente va a ser por hematoquesia o con rectorragia y también se puede acompañar de diarrea. Y también vemos que aquí se utiliza la mesalazina, entonces para las dos es mesalazina, por importante que en diverticulosis también se recomienda tratamiento antibiótico. Esto como tratamiento conservador y como preventivo, el cual es rifaximina. Como vemos que incluso te puede ayudar a prevenir la enfermedad recurrente. Entonces el combo para diverticulosis, mesalazina, rifaximina. Cuadro clínico, ahora sí, hablando de diverticulitis como tal, vemos que la edad, uno más episodio, el antecedente de tener episodios previos generalmente no debutan directamente con la perforación de la diverticulitis, del divertículo, sino que ya tenían antecedentes que puedes identificar, igual no llegaron al hospital, fueron tratados por médicos de primer nivel, pero sí empiezas a notar que ya habían tenido episodios previos que eran más leves y que fueron haciéndose crónicos y avanzando en intensidad. Entonces, síntomas previos. Síntomas localizados, otra vez cuadrante inferior izquierdo, no lo olvides, es del lado izquierdo. Aumento del dolor con el movimiento, ausencia de vómito, pero sí resistencia localizada, otra vez en cuadrante inferior izquierdo. Y un dato de laboratorio que siempre te meten en simuladores, no recuerdo si en el ENAR, pero sí me lo metí en el simulador, proteína C reactiva, más de 50, son predictores de diverticulitis. Entonces se obtiene a través de la historia clínica y exploración física cuando existe antecedente confirmado de un cuadro previo. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar otra vez en tu paciente? Datos de respuesta inflamatoria sistémica. Vas a encontrar paciente que tiene dolor importante, EVA 9, 10 de 10, en cuadrante inferior izquierdo, fiebre, leucocitosis. En cuanto a radiología, que es muy importante, vemos que un episodio de diverticulitis sí tiene que estar forzosamente diagnosticado, documentado por tomografía. Y vamos a encontrar imágenes compatibles, como vemos acá con divertículos, aquí se ve la protrusión propiamente de la mucosa y la submucosa de lo que revisamos era el colon, así como inflamación de la grasa pericólica, engrosamiento de la pared del colon, que se puede apreciar un poquito acá, que se ve el edema, así como puede ser algunos casos pericólicos que aquí no tenemos, pero sí tenemos esto, que es aire en cavidad. Eso te habla de que una perforación y te habla de neumoperitoneo. Entonces vemos que el ataque de abdomen y pelvis es el estudio más apropiado para el diagnóstico de la diverticulitis aguda. Y nos guía nos menciona que mejora cuando damos contraste oral, intravenoso y rectal. Si tu paciente está estable, le puedes dar obviamente contraste oral y le haces la tomografía a las 24 o 48 horas dependiendo de su tránsito y lo que te diga el imagenólogo, ¿no? Si no lo puedes porque no está muy estable o o el paciente pues tiene mala respuesta al tratamiento conservador, bueno, le puedes meter intravenoso, nada más para confirmar que sí tiene diverticulitis y ya lo mandas directamente a cirugía. Aún así, el tratamiento, el inicial, lo primero que se recomienda en paciente estable es hacer un colon por enema, donde pues obviamente le das la radiografía y puedes ver la salida del material o puedes ver efectivamente la dilatación de las asas los divertículos en las asas colónicas. Si tu paciente está estable y no tiene perforación, puedes hacer una colonoscopia para intentar encontrar el origen del sangrado de tubo digestivo bajo. Obviamente, si tu paciente tiene datos de perforación, datos de irritación peritoneal, quizá no sea la mejor idea porque puedes aumentar la perforación, ¿no? Por el aire que le vas a meter. Y obviamente confirmatoria, entonces quedamos, está contrastada, ya sea por IV o oral, dependiendo las características de tu paciente. Entonces, esto se va a clasificar por la escala de Hinchi, que hay que saberla porque se pregunta, no es tan difícil de recordar, solo hay que tener en cuenta los datos importantes. El estadio 0 es una diverticulitis leve que solo va a aparecer probablemente la aparición del divertículo sin más. Después tenemos el estadio 1 que se divide en 1A y 1B. Estadio 1A, inflamación pericólica y flemón, que pues nada más te va a hablar de eso, de que hay datos de borramiento, de inflamación y quizá aumento de tamaño del divertículo, pero nada más es lo único que va a hacer en la tomografía. Cuando tienes un estadio 1B es un absceso, pero es importante reconocer que es menor de 5 centímetros.
en la proximidad del proceso inflamatorio primario. O sea, ya vas a tener una colección ahí, pero este absceso como tal está limitado, está encapsulado y no tienes mayor problema. Y es menor de 5 centímetros. Por lo tanto, el estadio 2 es un absceso intraabdominal, obviamente mayor de 5 centímetros, que va a estar en región pélvica o retroperitoneal. Y también puede aparecer como un absceso distante al sitio inflamatorio primario. El estadio 1B es el absceso al lado del divertículo que está inflamado. Estadio 2 es un absceso de más de 5 centímetros o que está en un sitio distante al sitio inflamatorio primario. El estadio 3, que es quizá lo más importante, el punto de corte en el cual se pasa de tratamiento conservador a tratamiento quirúrgico inmediato, es aquel, por ejemplo, estadio 3 se reventó el absceso. Entonces tienes peritonitis purulenta generalizada, es pus lo que está saliendo. Y estadio 4 ya es una peritonitis propiamente fecal. Entonces, el tratamiento médico, que va a ser lo primerito que nos van a sugerir. Vemos que el tratamiento conservador de la articulitis no complicada, que se refiere sobre todo al estadio Hinchey 0 o al Hinchey 1A, que otra vez es aquel en el que hace lo de diverticulitis leve o inflamación pericólica y flemón, o sea, sin absceso como tal. Se recomienda entonces el tratamiento médico, vean con una resolución muy importante. Si el paciente no cumple como tal los criterios para el tratamiento ambulatorio o no hay mejoría, tiene que hospitalizarse. ¿Cuáles son estos, cuáles son estos criterios? Pues que el paciente tolere el labio oral, que esté médicamente estable y que no tenga comorbilidades que pudieran exacerbarse por el proceso que está padeciendo en este momento. Casi siempre te van a decir que el paciente no está inmunocomprometido. En este caso, se hospitaliza y se le da tratamiento antibiótico intravenoso dirigido contra gram negativos y anaerobios. Y también se le recomienda mejorar su dieta, que eso se hace aquí con el consumo de fibra, que es el más indicado. Ya saben, dar la dosis estándar, 30 gramos por kilo de peso aproximadamente. El tratamiento ambulatorio, vemos que entonces cuando no es complicada, o sea, sigue en estadio 0 o 1, es factible. Y otra vez, cuando el paciente esté sin vómito, se puede citar para seguimiento, tolere dieta líquida y el antibiótico por vía oral. Entonces, si no tolera la vía oral prácticamente y es capaz de que alguien o él mismo consuma los medicamentos, pues se puede ir a su casa si estamos en Hinchi 0 o 1A. Si no puede, si no tolera la vía oral, generalmente es el problema, pero sigue estando en 1A, pues lo puedes hospitalizar y le das el tratamiento por vía intravenosa. Los medicamentos o los antibióticos utilizados generalmente son una combinación de ciprofloxacino o ceftriaxona con metronidazol. Si está disponible, puedes utilizar únicamente imipenem o meropenem. El tratamiento quirúrgico, entonces vemos que se recomienda cuando ya estamos en un estadio más avanzado. Otra vez, Hinchi 3 y Hinchi 4. ¿Qué es lo que nos pasa con Hinchi 2? Bueno, pues eso ya depende de las características del cirujano. Generalmente en los casos clínicos, de todos modos, no te preocupes, te van a decir que si es Hinchi 2, pues lo que tienes que saber es si tiene o no compromiso hemodinámico. Si no lo tiene, pues se queda con tratamiento conservador. Si sí lo tiene, entonces como ya se perforó y son urgencia, obviamente, pues tienes que darle tratamiento quirúrgico, ¿no? Con Hinchi 3 en adelante. O si estabas en Hinchi 2, tiene inestabilidad hemodinámica y el paciente no mejoró, no se curó con el tratamiento conservador, pues ahora sí tienes que hacerle drenaje. Y si no funciona, pues le das el tratamiento quirúrgico. Entonces, vemos que habitualmente se recomendaba antes que en los pacientes con Hinchi 3, Hinchi 4 se hiciera un procedimiento que es la colectomía, que después dejaba la bolsa de Hartmann, ¿no? Pues dejas la colostomía. Sin embargo, pues como son dos tiempos quirúrgicos y muchas veces no se tienen los cuidados adecuados en tu paciente, además de que pues es un poco más complejo, pues se consideró que quizás sería mejor hacer una sigmoidectomía con anastomosis inmediata en asa colorectal. Entonces, se queda la duda, ¿qué hago si me recomienda la guía de práctica clínica ambos casos? Lo que tienes que realizar primero es si tu paciente está hemodinámicamente estable o está chocado. Si está chocado, le haces Hartmann porque es rápido y le permite y puedes hablar de tu paciente. Si tu paciente no está chocado o no está tan grave, pues quizá puedes considerar mejor hacer como tal la anastomosis colorectal. Entonces, como vemos acá, se recomienda efectuar sigmoidectomía de urgencia en paciente con peritonitis difusa o cuando no hay mejoría de la sepsis en el paciente hospitalizado con tratamiento médico. Número uno, ¿no? Entonces quedamos Hinchi, que no mejor, Hinchi 1, 2, que no mejora con tratamiento médico y está hospitalizado, tratamiento quirúrgico. Si tenemos la oportunidad, entonces se recomienda ileostomía en asa en lugar de colostomía en asa de colon transverso para derivar anastomosis colorectal. Entonces, de primera línea, si tu paciente está hasta cierto punto no muy mal, no está
en un estado muy grave, a pesar de la perforación y la peritonitis, puedes optar por la ilostomía en asa. Si tu paciente está muy chocado, está muy grave, entonces tienes que realizar como tal el procedimiento de Hartmann para dejar la colostomía. Entonces, la guía nos da un algoritmo un poco largo que vemos que no se ve muy bien. Paciente que acude a consulta por dolor agudo o crónico en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Entonces ya vimos dolor agudo que generalmente aparece en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Entonces, otra vez, ese es lo primero que tienes que notar. Si tú eres un paciente, en tu caso clínico, que tiene dolor agudo en cuadrante inferior izquierdo, tienes que sospechar de primera línea en diverticulitis. Le vas a realizar exploración física, donde vas a encontrar datos de irritación peritoneal. Le vas a solicitar biometría hemática, tomografía computarizada, teletórax, quizá, si haces para ver nada más si hay un neumoperitoneo y proteína C reactiva, que creemos que tiene que ser más de 50. ¿Tiene episodios previos? Y sí, hay que valorar si hay pérdida. Tienes que valorar si hay daño estructural grave por tomografía. Si no, bueno, puedes valorar si le haces o no cirugía. Menciona que se puede hacer retardo de la cirugía, pero esto solo en casos muy seleccionados que la verdad salen de nuestras manos. Lo importante es que en todo caso le vas a dar tratamiento médico con mesalazina, aquí viene acetropina, antibiótico y fibra. Si por el contrario ya llegó con Hinchi 3 o 4, que es lo que más importa, nos pide valorar si hay o no inmunocompromiso. Si hay inmunocompromiso, directo a cirugía. Si no hay inmunocompromiso, tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, si hay alteraciones en la TAC que sea Hinchi 1 o 2, fiebre, leucocitosis, intolerancia a la vía oral, bueno, hay que valorar si el absceso es de 5 centímetros o más. Entonces, esto nos deja un Hinchi 2. Si es un Hinchi 2, podemos realizar drenaje percutáneo. Se mejoría, ya lo hicimos. Y se trata como un episodio moderado. Entonces, se queda con tratamiento intrahospitalario, nada más a base de analgesia y antibiótico, que ya quedamos que puede ser ceftriaxona, metronidazol, o si tenemos la disponibilidad, meropenem. Si por el contrario no mejora, se va a cirugía. Si no tiene Hinchi 1, si queda como Hinchi 1, 2, es un episodio leve nada más, se queda con analgésico y aquí menciona que es otra vez 5 asas, ¿no? Pero bueno, ahí decía que era mesalacina. Si existe mejoría, pues ya la hicimos. Si no existe mejoría, pues se va también a cirugía. Entonces, ¿cómo queda esto después de tanta cosa? Que tenemos un paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda, compañía de fiebre, leucocitosis, rectorragia, bla, bla, bla. Si tiene peritonitis o si tiene inmunocompromiso, se va directo a cirugía. Eso obviamente nos va a dar un Hinchi 3, 4. Vamos de adelante para atrás. Si por el contrario tiene un Hinchi 2, que nos quedamos en el absceso que está más allá del sitio de la diverticulitis o es un absceso de más de 5 centímetros, le hacemos drenaje percutáneo. Si no mejora con el drenaje percutáneo, cirugía. Si mejora, pues ya se queda con tratamiento intrahospitalario a base de antibiótico y ayuno. Y cuando esté mejor, pues le damos mesalacina y también le damos fibra en su dieta. Si nos quedamos en Hinchi 1 o Hinchi 0, bueno, entonces es un episodio leve. De inicio se va con dieta rica en fibra, analgésico y mesalacina. Si mejora, pues ya le hicimos. Si no mejora, se va también a cirugía. Eso es todo lo que hay que saber de diverticulitis. Entonces, nada más que agregar por mi parte. Entonces, suscríbanse al canal, síganos en redes sociales, seguimos subiendo mucho material de estudio. Estamos iniciando el bloque de cirugía. Nada más que agregar por mi parte. Adiós.